¿Ustedes quiénes creen que son la descendencia actual de la familia de Abraham? Actualmente, ¿quiénes serán la descendencia, quienes estarán recibiendo la herencia de la bendición de Dios? Los hijos de Dios, ¿Y quiénes serían los hijos de Dios? los Somos que nosotros, perdón. hacen tu palabra. Bien, buenos días, Estrella, qué bueno escucharte. Sí, nosotros, la iglesia, ¿no? La iglesia, específicamente la iglesia, los creyentes, somos los descendientes de los herederos de esta bendición, de esta promesa que Dios le hace. Y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Como tantos años han pasado y esa promesa se sigue cumpliendo en nosotros. Nosotros somos herederos de esa promesa. Muy bien, ahora sí, vamos a la presentación. Estamos en el capítulo 26, hermanos. A ver, mm, Génesis 26. Lo primero que vamos a ver es el significado, en este caso, ¿no? Esto es metafórico por si acaso, en este caso de Isaac. Isaac igual problemas, yo lo he nombrado así. Sabemos que Isaac significa risa, alegría, gozo, pero en este caso yo le he llamado problemas porque en el capítulo, desde el 25 hasta el 26, vamos a ver una serie de conflictos constantes que se le aparecen a él. En el capítulo 25, no hablamos la anterior clase, pero lo hablamos hoy. Resulta que la esposa que había escogido a Abraham para su hijo había sido tan parecida a Sara que también era estéril. Rebeca fue estéril los primeros 20 años de matrimonio. Tuvieron que esperar 20 años para tener sus primeros hijos, ¿no? Y fue la oración, fue la paciencia, fue la fe, fue la esperanza la que finalmente permitió que puedan tener a su familia, ¿no? Sin embargo, tuvieron que tener este conflicto de esperar, ¿no? De decir, bueno, pasa un año, 2 años, 3 años, 5 años, nada, che, 10 años, nada. Y finalmente, cuando pasaron 20 años, la respuesta a la oración, que seguramente fue una oración constante de Isaac, la respuesta llega. Y claro, sabemos que iba a llegar. Ahora nosotros que tenemos el libro, sabemos que iba a llegar esa bendición. No importara cuánto tiempo pase, eh, la promesa estaba hecha y hemos visto que Dios cumple sus promesas. La anterior clase, Daisy mencionaba esta relación que Dios tenía con Ismael, ¿no? Y cómo Ismael llegó a tener tantos hijos y cómo hasta el día de hoy tienen tantos problemas entre los judíos y los árabes. Pero Dios podría haberse evitado esto, sí, podría no haberle dado una gran descendencia a Ismael, pero él prometió darle. Él prometió darle una gran descendencia y la promesa de Dios se cumple y punto. Lo que Dios dice se cumple y no hay más donde cuestionar. Entonces, aunque eso haya implicado que ahora hayan tantos conflictos, la promesa de Dios se cumple. Dios prometió que iba a tener una gran descendencia. Igual en el caso de Isaac, Dios le prometió que iba a tener una gran descendencia y así fue, ¿no? Pero tuvieron que esperar 20 años. Luego vamos a ver en el versículo, al principio, en el versículo 1 dice, un hambre terrible azotó la tierra. Esta no es la tierra que tú me has prometido. Tú no le has pedido a mi padre que venga aquí y se establezca aquí y ahora en esta tierra yo tengo que pasar hambre. Pues sí, tal cual. Hay un conflicto.
¿no? A veces pensamos que la vida cristiana va a ser una vida libre de conflictos. Mentira, hermanos. Hay conflictos, hubo esterilidad, hubo hambruna, tuvo otro problema. Su esposa era tan hermosa, así como lo fue Sara. Rebeca era tan hermosa que nuevamente Isaac, igual que su papá, dice, uy, me van a matar. Me van a matar para quedarse con mi esposa y entra en el mismo problema con Abimelech, que claro, no era el mismo Abimelech que el de Abraham, pero era un nombre muy común para los reyes en ese tiempo. Entonces entra otra vez en un conflicto con él. Lo interesante en el caso de la hambruna, hermanos, es que en el versículo 12 vemos cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó 100 veces más grano del que había plantado. O sea, si bien hay un conflicto, hay una resolución. Si bien era estéril, Rebeca tuvo después mellizos. Después, ¿hubo hambruna? Sí. ¿Y qué pasó? Isaac en la hambruna se enriqueció. Se enriqueció en la crisis. Vino una gran crisis, Isaac se enriqueció. ¿Por qué? Porque no había comida. Y cuando Isaac sembraba, sus cultivos daban hasta el 100 por 1. Entonces, había mucha necesidad, mucha demanda. Isaac se hizo rico, rico. Pero a causa de esa riqueza, viene también la envidia. O sea, con la solución viene también un problema y un problema tras otro problema. ¿Por qué? ¿Por qué digo la envidia? Porque vimos en el texto, escuchamos que los filisteos y la gente que vivía en la zona vieron que él crecía mucho, vieron que crecía mucho. Entonces, ¿qué hicieron? Lo votaron de ese lugar, vete de aquí, eres más poderoso que nosotros. Incluso el mismo rey va y le dice, te has vuelto muy poderoso. ¿Qué significa poderoso en ese contexto? Que no solamente se hizo rica económicamente, sino militarmente y políticamente. Entonces, era un hombre muy poderoso, Isaac. Hubo crisis, sí, pero en la crisis, en el problema, Isaac creció. Luego nos encontramos con el problema de los pozos, ¿no? Él se va del lugar en el que estaba primero y lo botan de ahí. Y entonces donde llega empieza a cavar pozos y encuentra agua de manantial. O sea, un problema es que me voten, ¿no ve? O sea, ¿a quién le gusta que lo voten? A ver, imagínense, hermanos, que ahorita vayan y los voten de sus casas. Les digan, no, no, tienen que irse, han prosperado demasiado. Era así, ¿no? Ese era el caso de Isaac. Así que lo votan y él, bueno, otro conflicto. Bien, ahora me tengo que ir y están en el desierto, cavan pozos y sale agua de manantial. Qué maravilla, ¿no? Agua de manantial, hermanos, la mejor agua. Entonces, ¿qué pasa? La gente de la zona dice, no, no, nosotros somos de esta zona, este es nuestro pozo, fuera de aquí. Otra vez vuelve a cavar, otra vez hay problemas. Otra vez vuelve a acabar y finalmente en el tercero ya no hay problemas. Pero sí hubo problemas. La vida de Isaac estuvo constantemente en problemas y soluciones, pero con su resolución, ¿no? En el caso de por ejemplo, cuando Isaac le dice, es mi hermana", ¿no? Y surge todo este problema, Abimelech se da cuenta, le riñen y todo, pero se soluciona bien porque en el versículo 11 vemos, dice, entonces Abimelech dio esta orden a todo el pueblo, cualquiera que toque a este hombre o a su esposa será ejecutado. O sea, en el problema, Isaac terminó siendo protegido por el rey de los filisteos en ese tiempo. En el caso de la envidia, en el versículo 28 vamos a ver que lo botan, ¿no? Lo botan, le tapan los pozos que su papá había hecho, Abraham había hecho, pero al final, en el versículo 18 vamos a ver la resolución de esta gran envidia, porque Abimelech va y lo busca y le dice, podemos ver
claramente que el Señor está contigo. Por eso queremos hacer un tratado contigo bajo juramento. Jura que no nos harás daño. El rey estaba preocupado por Isaac, ya que nosotros nunca te hemos causado problemas a ti. Más o menos eso, ¿no? Porque lo botaron, le taparon sus pozos. Siempre te hemos tratado bien y te hemos despedido en paz. Y mira ahora cómo el Señor te ha bendecido. Dice, wow. Entonces, hay un problema, hay una resolución positiva. En el caso de los pozos, en el versículo 22, también tenemos la resolución. El versículo 22 dice así, Isaac abandonó ese pozo, tenía que cavar y tenía que abandonarlo. O sea, el esfuerzo de cavar, bueno, ni modo, nos vamos. Y cavó otro. Y esta vez no hubo ningún conflicto. Entonces llamó Isaac a aquel pozo espacio abierto, Rehobot, que significa espacio abierto, porque dijo, al fin el Señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra. Interesante que donde iba Isaac, prosperaba. No importaba la zona, si era árido, si había mucha fertilidad o no, donde él iba, prosperaba. Donde él iba encontraba agua. Lo botaban de aquí, lo botaban de allá, había crisis, había hambruna, había problemas, lo que sea, él prosperaba. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. En el... Y finalmente, ¿no? El capítulo termina con un problema más, en este caso el de su hijo. Dice, cuando Esaú tenía 40 años, se casó con dos mujeres hititas, pero las esposas de Esaú amargaron la vida de Isaac y Rebeca. Entonces aquí el principio es básico y es simple. La vida cristiana, aún bajo la bendición de Dios, Isaac era un hombre bendecido, hay problemas. Enfrentará dificultades, enfrentará problemas. Sin embargo, la resolución, aunque a veces tarde, en este caso 20 años, por ejemplo, para que Rebeca pueda tener sus primeros hijos, aunque a veces tarde, aunque los voten, aunque haya crisis, aunque haya problemas, la resolución va a ser positiva. Y en este texto todo gira, ¿no? Todo gira alrededor del versículo 3, versículo 24 y versículo 28. Esos son los puntos más importantes de todo el capítulo. Cuando lo estudiamos de una forma literaria, vemos la narración y encontramos que estos tres versículos son los puntos claves que van a unir el mensaje central de este capítulo. ¿Y cuál es el mensaje central? Vamos a leer el versículo 3, que dice así: Vive aquí como extranjero en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré. este, esta frase, perdón, que dice, yo estaré contigo y yo estaré contigo. Versículo 24 dice así, no tengas miedo porque yo estoy contigo. Y versículo 28 lo cierra de una forma maravillosa. Literal, en términos literarios, hermanos, es muy hermoso como escriben la Biblia. Parece que fueran unos eruditos, expertos en literatura, porque lo hacen de una forma muy, muy bella. Y en el verso 28 cierra la idea central y dice que no solamente Dios, ¿no? Primero era Dios diciéndole a Isaac, yo estaré contigo. Ahora es el mundo, la gente del mundo que le reconoce esto, que lo puede ver, y Abimelech le dice, podemos ver que el Señor está contigo. ¡Wow! Es maravilloso, es muy hermoso. Entonces, ¿qué era lo principal que se debía comprender en este caso? Que en medio de los problemas y dificultades y desafíos que vamos a enfrentar en la vida,
que seguramente cada uno de nosotros en este momento estamos enfrentando uno, o quizás estamos viviendo ya la resolución o nos estamos avecinando a un próximo problema. Y es que la vida está llena de problemas. Es así la vida. Y la Biblia no nos va a mentir, no nos va a decir, no, una vez que tú te vas a hacer creyente, vas a creer en Dios, la vida, listo, color de rosas, no hay más problemas. Sí, hay problemas. Así es la vida, hay problemas. Y tratar de pensar que no va a haber, que todo va a ser maravilloso, sería un error. Sobre todo en el liderazgo, porque el líder tiene que lidiar constantemente con sus problemas y con los problemas de las demás personas. Maxwell nos dice, aquel que es capaz de resolver problemas es un líder y sobre todo es un líder eficiente. Entonces, ¿qué nos enseña acá este texto? Que va a haber problemas, pero que el estoy contigo, el que Dios está contigo, garantiza una resolución positiva a los problemas, un consuelo en medio de ellos y una provisión constante donde sea que estés, donde sea que estés, estés en Bolivia, en Santa Cruz, en Cochabamba, en donde estés, ese estoy contigo garantiza esas soluciones a los problemas. Vamos a ver que esto afecta principalmente a un problema que está viviendo nuestra generación actual. El mundo globalizado y tecnológico en el que vivimos hoy en día, en función a las encuestas, entrevistas y estadísticas que se han hecho, la soledad es una cuestión predominante ahora en este mundo, a pesar de que tenemos muchas formas de comunicarnos. En general, la soledad se ha vuelto una nueva, por decirlo de una forma metafórica, una nueva pandemia, ¿no? Existe mucha soledad y a veces pensamos que en los problemas podemos estar solos, que los problemas tengo que resolverlos yo y solo depende de mí y si no, ni modo, ¿no? Que alguien me ayude. Y la respuesta a ese problema actual que genera la soledad extrema, la soledad severa, genera una depresión aguda, ¿no? Una depresión como una enfermedad, ya una enfermedad mental, y la depresión sabemos que genera otro tipo de problemas y el peor de ellos, el suicidio, la muerte. Entonces no es algo que podemos tomar a la ligera. En este caso, en este capítulo se nos recuerda algo muy importante. Como lo decíamos, ¿quiénes son los herederos de la promesa? ¿Quiénes de nosotros hoy podemos reconocer y decir, Dios está conmigo? En realidad no estoy solo. Donde sea que vaya o sola, no estoy solo. En cualquier problema que estoy atravesando, enfermedad, situación difícil, que económica, en la familia, en los amigos, en el liderazgo, en el ministerio, en la empresa, no estoy solo. No estoy solo. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Yo soy heredero de esa promesa y lo creo. Ha pasado tiempo, no veo la respuesta de la promesa. Me siento solo. No estoy solo. La mentira es creer que uno está solo. Eso es un engaño, es una mentira. La verdad, la realidad es que Dios está con nosotros y tenemos ahí la solución a a nuestra sensación que podemos tener alguna vez de soledad. Ahora vamos a encontrar algo muy interesante y a ver, los animo, hermanos, a que busquen en el texto qué similitudes hay, porque hay muchas similitudes entre Abraham e Isaac. A ver,
Voy a cambiar de diapositiva para que no se copien. ¿Qué similitudes encuentran ustedes? Como en los juegos, ¿no? A ver, en estas dos imágenes, ¿qué similitudes hay? Ahora yo les pregunto, en estas dos vidas, en la vida de Abraham y en la vida de Isaac, ¿qué similitudes se encuentran? Hermano, buen día. Buen día a todos. Me parecía un poco divertido y risorio cuando leíamos este capítulo, para mí por lo menos, porque parecía Isaac cometiendo el mismo error que su papá cuando mentía respecto a su esposa, ¿no? Pero más allá de eso, Dios estaba con él. Esa es una gran como similitud. Había esa protección, esa guía, lo que usted decía, ¿no, hermano? La promesa, eh, donde iba había bendición, no importaba si como Abraham tomó el lugar más feo, parecía que ahí no iba a hacer nada, pero ahí fue bendecido y le pasaba lo mismo a Isaac, su hijo, ¿no? Que era bendecido donde iba. Otra, otra similitud que puedo encontrar también es que los demás notaban que él estaba respaldado por Dios. Cuando usted dijo en un principio, si no estuviera Dios, estaría solo, nadie responde. Pero de verdad, hermano, no estaba solo. Él y toda la descendencia y nosotros, los hijos de Dios, no estamos solos. Una vez, un niño, pues nosotros vamos con un programa de John Maxwell que se llama Más allá del éxito y vamos a colegios, universidades, así. Y yo, yo, yo una vez dije, los niños de 13, 12, no sé si lo entenderán el mensaje, decía yo. La verdad, no sé si podrán entender bien el mensaje, pero no importa, yo sé que Dios va a hacer su obra. Y oraba, pero ahí un niño dijo tal cual. No estoy, ¿saben qué me ha pasado? Que ya no estoy solo, sé que ya no estoy solo, Mm, siento que ya no estoy solo porque hacen la oración de la fe de paso. Y yo dije, wow, qué gozo más grande que un niño pueda entender esto, esa verdad, que ya no está solo. Y esa, ese respaldo, esa compañía, esa presencia de Dios, esa bendición a través de las generaciones de los hijos de Dios es una similitud también con nosotros, ¿no? Yo igual siento que Dios nos bendice donde vamos y a ver qué similitud más, que también su esposa era hermosa, ¿ya? muy bien, Bueno, muy eso. bien. Excelente, Daisy, sabes, me encanta el aporte que acabas de hacer, es fabuloso que dices, ¿no? La similitud no solamente entre Abraham y Isaac, sino en nosotros, lo has traído hasta el día de hoy, es fabuloso, realmente es así, ¿no? Tenemos muchas similitudes, sobre todo en la cuestión de la herencia y en las debilidades. La Biblia nos muestra constantemente hombres y mujeres de Dios que estaban llenos de debilidades. Por ejemplo, Pedro, la piedra sobre la cual fundaré esta iglesia. Bueno, pues la piedra sobre la cual fundaré la iglesia le cortó la oreja a un soldado, negó al Señor 3 veces, incluso maldijo. Entonces, no son personas perfectas, no somos personas perfectas. Sin embargo, Dios está con nosotros y nos puede bendecir. Gracias, Daisy. Has encontrado bastantes similitudes. Hermanos, ¿alguien más ha podido encontrar más similitudes? A ver, ¿quién más se anima a participar de este pequeño juego? La esposa de Sara, diré, no, de Abraham era estéril, Rebeca también. Abraham tenía conflictos, lo mismo Isaac, ¿no? Y así Dios ha bendecido a Abraham, también a Isaac, también con el mismo rey, con todo eso. Y en la vida también vemos eso, ¿no? O sea, como si fuera un círculo. Me pasó a mí, comentarte que mi papá
asistí a una congregación, asistimos a una iglesia problemática, se salió. ¿Y qué crees? Lo mismo pasó conmigo, romper ciclos. O sea, romper ciclos. Mira, mira, la vida es un círculo, tenemos que vencer. Eso también aplicable. Gracias, bendiciones. Gracias, Ramiro. Y cómo también esto nos recuerda la influencia, ¿no? Cómo el liderazgo es influencia. Es influencia. ¿Y qué influencia para bien? Influencia también para mal. Si el papá hizo eso, bueno, tal vez en alguna historia escuchó Isaac y Abraham en algún momento, ya como saben, ¿no? Cuando ya era viejito y la mayoría de las personas adultas siempre están contando sus historias que vivieron. Seguramente Abraham igual le contaba a Isaac, y fuimos a Egipto y pasó esto y aquí, y yo le mentí y tuve miedo. Lo mismo Isaac repite, influencia, el liderazgo es influencia. Bien, gracias Ramiro. ¿Quién más, hermanos? Estamos encontrando varias similitudes, todavía hay más. A ver, ¿quién tiene el ojo ahí agudo, entrenado y dice, a ver, yo encontré esta? A ver, ¿les doy una pista o no les doy una pista? ¿Quieren que les dé una pista o no? Levanten la manito si quieren y si no, pues no. Ahí está, Darling dice una pista. Ah, ok, Gary dice una pista, Ramiro dice una pista, excelente. Les doy una pista. ¿Qué hacía Abraham cuando encontraba un lugar donde era bendecido? ¿Qué hacía inmediatamente? Llegaba a un lugar, veía que Dios lo había bendecido y ¿qué hacía él? Construya un altar, ¿Y qué hizo Isaac cuando terminó el último pozo? construye un altar. Así es, estoy buscando el versículo. Versículo 25, 25, 25. Exacto, gracias, hermano, está atento. Versículo 25. Luego Isaac construyó ahí un altar y adoró al Señor. El liderazgo es influencia, lo aprendió de su padre. Igual que las personas a las que ustedes están liderando hoy día ven y dicen, mira cómo Giovanna se levanta a las 5 o 6 de la mañana y levanta un altar al Señor. Se aprende, es influencia. La gente que está alrededor lo va a aprender. Isaac era igual, un hombre de altar igual que su papá. Y vamos a tener una similitud más. ¿Alguien más ha encontrado una similitud más? O si no, directamente la voy a compartir yo, para que no nos gane el tiempo, hermanos. La última similitud está en la misma actitud que tenía Abraham con Lot. Cuando ellos están por tener un conflicto, tienen mucha riqueza. Miren cómo la riqueza trajo un conflicto. Igual en el caso de Isaac, la riqueza le trajo conflictos. A veces decimos, no quiero ser rico, Señor, dame mucha prosperidad económica. Bueno, también vienen conflictos con eso. Entonces, aquí vino un conflicto, al igual que su padre, Isaac era bendecido y cavaba pozos. Y la gente venía y decía, no, este es mi pozo. ¿Él qué hacía? Se peleaba y les decía, no, yo he cavado, es mi derecho, ¿no? Dice, bueno, lo que prima aquí es la paz, quédense con su pozo, me voy, cavo otro, igual había agua. Venían de nuevo, quiero, no, este es mi pozo, no. Ok, entonces, igual que su padre, Isaac era un hombre que prefería la paz. Y decía, bueno, quédense con el, igual que Abraham y Lot. Lot quiere ese lugar más verde, más hermoso, anda, toma, tenelo. Yo me voy al lugar más seco, más árido, y sabemos quién prosperó más. Entonces, tenía muchas similitudes. Y vamos a encontrar finalmente una diferencia. Hay una diferencia. ¿Cuál será esa diferencia, hermanos? A ver, entre similitudes ya hemos visto, ahora hay una diferencia. ¿Han encontrado alguna diferencia? Les daría puntos, hermanos, pero estas clases no son por puntos. Seguro, ¿no? Porque cuando un docente, un profesor dice es por puntos, ahí todos participan, ¿no? Pero bueno, miren,
La diferencia es bien clara. ¿Ok? Vamos a ver cómo Dios le dice a Isaac, no vas a ir a Egipto. Y en el caso de Abraham, no le prohibió ir a Egipto. Abraham fue a Egipto y ahí tuvo los problemas que tuvo. En el caso de Isaac le dicen, no, tú no vas a ir a Egipto. Y en el caso de Jacob, hermanos, el hijo de Isaac, adelantándonos un poco, Dios le dice que vaya a Egipto. Entonces, ¿cómo a uno no, a uno lo deja, a uno no lo deja, al otro le dice que vaya? Esto nos muestra algo muy importante que debemos comprender en la Biblia. El obrar de Dios no siempre va a ser el mismo en términos de una acción específica. El obrar de Dios varía en función también a las circunstancias y en función a la personalidad de cada uno de sus hijos con los que está tratando. No es igual siempre. Ah, no, si dijo el Señor que hay que hacer esto así e ir a Egipto, bueno, todos tenemos que ir a Egipto porque así es. No, tenemos que comprender que a veces nuestra forma humana de ver las cosas es de decir, así es, así tienen que ser, así es para todos. No, se mueve en función a la generación, en función al contexto. Por eso es tan importante lo que hablábamos la clase pasada, la presencia de Dios. Estos tres hombres eran hombres que buscaban la presencia de Dios y por lo tanto recibían guía de Dios. Qué importante es no categorizar a Dios y decir, Dios obra así y solamente así. Y si es de otra forma, no, no puedes, no puede, no puede. Eso sería un error. Y eso no solamente en la interpretación de las cosas que hace Dios, sino también, por ejemplo, en los ejemplos que encontramos en la Biblia de ciertas ilustraciones. Por ejemplo, y no quiero complicarlos, a ver, ojalá pueda ser claro en lo que voy a explicar. Por ejemplo, la paloma, ¿no, hermanos? Nosotros cuando vemos una paloma, decimos es una paloma blanca, significa el Espíritu Santo. Y no puede significar otra cosa, eso solamente significa el Espíritu Santo. Pero después encontramos en la parábola del sembrador que son las palomas las que vienen y se comen la semilla. La primera dice, cae la semilla en el piso y vienen las palomas y se lo comen. Entonces, ¿la paloma es buena o es mala? ¿La paloma es de Dios o es del diablo? ¿Cómo es? Bueno, es diferente según el contexto, según la situación, por eso hay que saber entender y leer la Biblia en un contexto. No podemos decir ahora todo, o la víbora en el huerto del Edén, la víbora es mala, la víbora es Satanás, todas las víboras ahora son del diablo. ¿Qué pasa cuando Moisés está en el desierto y levanta un bastón con una serpiente y dice cualquiera que mire la serpiente vivirá? Pero ¿cómo? ¿La serpiente es buena o es mala? Depende el contexto. Lo mismo aquí, las instrucciones que Dios da a sus hijos dependen muchas veces del contexto. Qué importante no caer en el prejuicio como Abraham o Isaac cayeron en cierto momento en un prejuicio, dijeron, nos van a matar, esta gente es mala, nos va a matar. Prejuicios. O solamente Dios obra de esta forma y no hay otra forma. Prejuicios. Si no lo haces como lo hizo el de aquí, prejuicio. No hay que caer en eso. Debemos comprender que Dios tiene una forma única también de obrar con cada persona que depende mucho de las circunstancias que están viviendo y también depende de la personalidad de cada persona, obviamente, valga la redundancia, de cada persona. Y con esto, hermanos, termina la exposición. Gracias por su atención. Ahora, si tienen algún comentario más, podemos escucharlos. Tenemos unos minutos. ¿Qué les ha llamado la atención de este texto? ¿Qué piensan que Dios les está diciendo en este momento específico? ¿O qué aprendizaje valioso se llevan de este estudio? Los escucho, hermanos. Lo más bonito que me llevo de este texto es caer en cuenta, caer en conciencia de que no estamos solos, que en ningún momento lo estamos, aunque vaya que hay situaciones.
que pareciera que lo arrinconan a uno, que lo empujan hasta el límite de sus fuerzas físicas, las fuerzas espirituales, no sé cómo decirlo, fuerzas emocionales que uno tiene. Tenemos un límite, ¿no? Tenemos un límite para soportar ciertas tempestades y a pesar de eso, entender que no estamos solos, que en ningún momento, ¿no? Creo que eso es lo que más puedo rescatar. Mm, sí, sí, Henry, y no estás solo, hermano. No estás solo, Dios está contigo. Además, somos una comunidad. Nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Entonces, estamos también unidos por Dios, ¿no? Por Cristo. Cuando Jesús está yendo, dice, hoy ora por sus discípulos, le dice al Padre que ellos sean como nosotros, como tú y yo somos uno, que ellos sean uno con nosotros. Entonces, Dios está en nosotros, nuestro corazón, y eso implica que nos acompaña a donde sea que vayamos. Él siempre está en este momento, hoy, ahorita mismo, Él está con nosotros. Bien, gracias, Henry. ¿Alguien más, hermanos? Amén, pastor. Buen día, Darling. Buen día, pastor Carlitos, buen día a todos. Eh, yo quiero, la enseñanza que me deja esta mañana, la, la lectura y todo lo que hemos aprendido es que primero que el ser hijos de Dios, el ser siervos de Dios, no nos exime de los problemas, porque problemas, la vida tiene siempre dificultades, obstáculos que vamos a tener que superar, pero creo que todos hemos dicho eso esta mañana, que no estamos solos y entonces dentro de esos obstáculos saber que Dios va a estar con nosotros para poder superarlos, ¿no? Para poder seguir adelante en el caminar en la vida cristiana. Eso sería la enseñanza y lo que yo rescato, ¿no? De que vamos a tener obstáculos. Y también lo otro es que, eh, pues, cuántas veces, o sea, los siervos de Dios también no son perfectos, somos personas que fallamos. Y yo digo por mí personal, porque en algún momento yo me sentí que yo no servía para nada cuando le fallé al Señor, sentía que por haberle fallado, ya pues estaba desechada o que ya no, Dios no me quería no sé. Entonces he aprendido que cuando nosotros fallamos a Dios o tenemos fallas así como cualquiera de estos que hemos ido aprendiendo en este tiempo de Abraham, de, de Isaac su hijo y de todos los que vamos a aprender, también los siervos de Dios tienen fallas, tienen errores, porque no somos perfectos los seres humanos. Entonces, pero Dios nos va perfeccionando, en el camino nos va capacitando, nos va enseñando, o sea, hasta llegar pues tal vez a esa plenitud, a esa perfección que tal vez no la alcancemos, no sé, pero creo que también tenemos que anhelar ser perfectos y tenemos que anhelar la santidad, tenemos que anhelar siempre vivir la vida que le agrade a Dios. Creo que el fallar significa algo que no lo vamos a hacer, Mm, am, ¿cómo se llama? Algo voluntario, sino es algo que involuntario, porque si fuera voluntario ya sería una decisión que uno dice, ah, yo quiero hacer esto, elijo este camino, pero muchas veces fallamos involuntariamente, cometemos errores. Eso, pastor. mm, gracias, gracias, Darling. Sí, así es como Dios trabaja con nosotros. En su gracia, Él, así imperfectos, nos elige. Nos elige. Él dice, incluso dice así, hermanos, en la Biblia dice, yo he elegido lo necio del mundo, lo débil del mundo. Y es por medio de eso que Él se glorifica. Queda claro que la obra de Dios está ahí. La huella
del paso de Dios en esa vida se nota, porque sin Dios no hubiera podido. Y pasa, hermanos, lo puedo ver en mi vida, puedo verlo en vida de otras personas y decir, wow, podemos ver que Dios está contigo. Y es así, Dios está con nosotros, hermanos. Gracias, gracias, Darling. ¿Alguien más, hermanos? Bueno, bueno, en primer lugar agradezco al Señor, gracias, pastor. Y bueno, en primer lugar somos hijos de Dios, somos príncipes, somos ricos en todo, como Abraham, Isaac, ¿no? Hemos visto en acá. Entonces, agradecer siempre al Señor. Y mira que somos hijos de Dios. Qué linda esa palabra. Mm. Y como dice, primeramente buscad el reino de Dios y su justicia. El resto, wow, somos ricos en todo. Claro que va a venir adversidades, pero es temporal. Y bueno, eso quisiera acotar, pastor. Gracias. Gracias, gracias a ti, Juan, por ese aporte. Creo que la hermana Mary también quería decir algo. Sí, este, algo que anoche yo escuchaba en una reunión de mi iglesia y decían, ¿no? Que eh, pasamos a veces, por ejemplo, por enfermedad. ¿Cómo pasamos? ¿Por qué pasamos? Porque Dios quiere, ¿cómo va a mostrar una sanidad, no un milagro? A veces pasamos por temas financieros y Dios cómo va a mostrar su provisión. Entonces, Dios a veces permite porque nos ama y quiere decirnos, ¿no? Que Él está ahí con su provisión, con su milagro de sanidad, o sea, mostrándonos que Él está con nosotros y que así Él tiene control y nos bendice con sanidad, con bendiciones, como decía, ¿no? Como Abraham, ¿no? Y a Isaac lo bendijo, ¿no? Por su papá. Entonces, de esa manera Dios muestra su amor, a veces a través de las pruebas, mostrándonos que Él, como decimos ahorita, ¿no? Él está con nosotros y realmente, este, qué bendecido. Y yo un día me despertaba temprano, ¿no? Y oraba y decía, Señor, qué privilegio, y como siempre digo, ¿no? Qué privilegio ser hijo de Dios, que el Señor nos hubiera abierto nuestros ojos y aunque todavía nos falta, ¿no? Porque como decimos, tenemos fallas y necesitamos buscar mucho más a Dios, pero qué privilegio realmente que su Espíritu Santo esté con nosotros y podamos entender, ¿no? Que todavía nos falta y que somos amados y que somos hijos. Y cuando hay mucha gente que no entiende esa parte y aun cuando nosotros nos hemos apartado, como dice Darling, no, hemos fallado a Dios, Dios siempre ha estado con nosotros. Y realmente eso, pues ya yo le daba gracias, Señor, porque realmente puedo conocerte, puedo hablar, puedo buscarte y aunque me falta mucho, nos falta, pero estamos ahí, ¿no? Buscando de Dios, amándolo y queriendo aprender más de Él, ¿no? Y eso es un gran privilegio, ser hijos de Dios, ser escogidos, ¿no? Dice, desde el vientre de nuestra madre nos ha escogido. Y eso, ¿no? Eso, estoy realmente eh, agradecida a Dios y estamos agradecidos porque somos su iglesia, ¿no? Por Mm. ser su iglesia, ¿no? La primera parte usted dijo, somos su iglesia, somos sus hijos. Y qué privilegio, ¿no? Es eso quería. Gracias, hermana Mary. Rescato lo mismo que dijo el hermano Juan. Qué importante la gratitud. Podemos hoy ser agradecidos y decir, gracias. Hay problemas. Gracias. Gracias porque no estoy solo. No estoy sola, no estoy solo. Pase lo que pase o lo que vaya a venir, sé que no voy a estar solo. Y algunas veces
es muy común, es muy normal que podemos sentirnos solos y decir, hay un problema, igual, Señor, no siento que estás aquí. No puedo verte en este momento, no puedo sentir tu presencia en este momento. Por eso es importante el arte, por así decirlo, de aprender a cultivar su presencia. Porque muchas veces no lo sentimos, no porque no está ahí, sino porque no hemos aprendido a cultivar esa presencia, a ser conscientes, como decíamos la clase pasada, de que Dios está con nosotros, de que su presencia es valiosa, de que está ahí. Muchas veces no lo hemos cultivado, por eso hay personas que dicen, oh, él es maduro, él es más maduro en la fe. ¿Por qué? Porque en medio de la adversidad, mira, tiene paz. En cambio, hay otros, al primer problema es, guay, no, estamos ahogándonos en un vaso de agua. Y digo estamos, porque yo también soy así. Entonces, esto, el resultado de poder vivir esa paz en medio de la tormenta es porque aprendemos a cultivar su presencia. ¿Cómo cultivamos su presencia? En santidad, caminando en santidad, buscándolo, como decía el hermano Juan, busca primeramente el reino, buscándolo constantemente, como lo estamos haciendo hoy día. Y créanme que a medida que lo van buscando más, quieren más, quieren más, quieren más, quieren más, quieren más. Y cada día uno dice, uy, ¿a qué hora voy a tener mi devocional? O mañana ya va a ser la hora de mi devocional. Entonces uno se va enamorando de Dios, se va enamorando de esa presencia y la va valorando más, la va cultivando en su vida. Y vienen los problemas y vienen las tentaciones. Ayer hablaba, y con esto termino, hermanos, yo sé que ya es hora, pero es bonita esta experiencia que tuve ayer. Hablaba con un amigo que, que bueno, cayó en una gran tentación. Y le decía, hermano, ¿cómo pasó esto, no? ¿Qué sucedió, no? Si estaba todo tan bien. ¿Y qué consejo me podrías dar? Le digo, ¿no? Y me dice, es muy fácil caer en la tentación. Las puertas están abiertas, parece algo gratis, pero el precio que pagas, me dice, el precio que pagas es dañar esa presencia de Dios, ¿no? El precio que pagas en sus palabras, ¿no? Es perder esa presencia. El precio es muy alto. Entonces, al momento de la tentación, es bueno saber que Dios está con nosotros, que nos va a ayudar y que también si cedemos, vamos a afectar esta relación, se va a ver afectada, eh, vamos a constristar el espíritu y la relación con Dios, esa presencia con Dios se ve dañada también, como cualquier matrimonio, ¿no? Cuando hay algún problema, ¿no? Entonces, qué importante, qué linda lección que podamos apreciar, valorar la presencia de Dios en nuestras vidas y cultivarla a tal punto que las mismas personas que están a nuestro alrededor puedan decir, se nota que Dios está aquí, está dejando su huella en tu vida. Bueno, hermanos, gracias por una semana más que estamos caminando juntos. Déjenme contarles, es todo un desafío para mí. Realmente es un desafío para mí, pero doy gracias a Dios porque Él dice que sus hijos son constantes, ¿no? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios somos constantes y hasta el día de hoy hemos sido constantes. Ya son 2 meses y un poco más y seguimos y todavía nos falta como 2 meses para terminar el libro de Génesis. Que Dios nos permita seguir con la misma fuerza, ser constantes y seguir creciendo en Él. Tengan un lindo fin de semana y gracias. Gracias por todo, hermanos. Bendiciones. Chao, chao. Bendecido día, pastor. Bendecido día, hermanos, para todos. Un saludo para todos mis hermanos. Bendiciones. Gracias, Bendiciones. Darling. Buen día Bendiciones, a mis todos. hermanos. Bendiciones, Bendiciones. feliz fin de semana. Gracias por la Gracias. palabra.
Tengan un buen día. Feliz fin de semana, hermano. Hasta luego. Amén. Bendiciones, amados hermanos, pastor. Gracias.